7:11 de la mañana, estamos completamente en vivo. Gracias por estar con nosotros en la emisión matutina de Noticias Venevisión. Ya estamos listos en entrevista a Venevisión para conversar con el doctor en Derecho Constitucional Andrés Mora Martínez. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes. Interesantes temas que analizar, sobre todo la renovación del Tribunal Supremo de Justicia. Hay muchas dudas en el ambiente acerca de cómo se va a generar esta renovación de poderes, sobre todo porque ya se había adelantado un comité de postulaciones por parte de la Asamblea Nacional. También ya había muchos postulados en este proceso de negociaciones. Pareciera que este proceso queda de lado y hay varias interrogantes. Según la Constitución de Venezuela, esta es una facultad propia de la Asamblea Nacional, pero al haber esta mesa de diálogo, hay interrogantes. ¿Quiénes van a integrar este nuevo comité de postulaciones, comprendiendo que debe estar compuesto por miembros de la Asamblea Nacional y miembros de la sociedad civil? ¿Cómo hacer para que los criterios de selección sean los adecuados y sobre todo los parámetros, las características que deberían tener estos magistrados? Sí, es muy importante esta nueva oportunidad que se abre para la elección de todos los magistrados que integran el Tribunal Supremo de Justicia. El proceso anterior hay que reiniciarlo, se empieza desde cero y se ha dicho que una de las principales propuestas es la modificación nuevamente de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que por cierto fue objeto de revisión hace unos meses para la convocatoria de la elección de los magistrados, y se dice que dentro de la reforma que va a tener puntual la ley es la ampliación del Comité de Postulaciones Judiciales con la incorporación de la sociedad civil para la valoración de las credenciales, la ampliación de este órgano que por mandato de la Constitución y de la misma Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia es el órgano encargado para la selección. Lo que me llama muchísimo la atención y lo aplaudo es que se debe de publicar un baremo, porque eso le permite al aspirante verificar, porque el baremo es para medir en una escala del 1 al 100 qué puntuación puede tener un aspirante a ingresar al Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, las credenciales que deben tener puntuadas para que cada uno de los aspirantes pueda tener un parámetro, si se quiere, más objetivo acerca de su participación. Sí, exactamente. El baremo permite, el aspirante elige a la sala por la cual quiere concursar y debe ser especialista en esa área. El baremo va a permitir verificar los estudios de posgrado que hizo, acreditaciones académicas, docencias y demás, y va a permitir ubicar en número, una escala del 1 al 100, qué posición vas a tener tú allí. Una gran reflexión que pudiéramos hacer, que en ese baremo se debería de exigir que quienes se van a postular tengan una puntuación mínima de 80 puntos en adelante. Eso va, inclusive, pudiera reducir la cantidad de aspirantes que se inscribieron en el proceso anterior. Habrá personas que dirán, mira, no tengo los 80 puntos, no me voy a postular. ¿Por qué debe existir esa exigencia? Precisamente porque quienes van a ocupar estos cargos en la magistratura deben ser los mejores y a nivel de credenciales. Y que esas credenciales existe el control social por parte de la sociedad civil. Eso le va a dar mayor transparencia y se van a elegir a los mejores magistrados. Doctor, a su juicio, ¿cuál debería ser el criterio más importante en esta selección de los magistrados? Se ha hablado mucho de valores de probidad, honorabilidad, no militancia política. Sí. ¿Qué pone usted por encima? Bueno, yo pongo por encima los estudios progresivos que haya tenido ese aspirante a magistrado, porque quizás hay personas que tienen las credenciales, pero dejaron de estudiar o no siguieron en la función dentro de su profesión como abogado hace 10, 15 años. No es solamente tener 15 años de graduado, que a mi juicio es muy pocos años para que una persona esté aspirando a una magistratura en nuestro país. Y la formación progresiva
que tenga ese aspirante en el manejo del conocimiento. Y algo muy importante, aprovechando esta incorporación de la sociedad civil al Comité de Postulaciones Judiciales, que se le brinde la oportunidad a todos los aspirantes a disertar a través de eventos públicos donde la sociedad civil tenga el acceso a ello, porque es muy fácil en DRINA escuchar a una persona 10, 15, 20 minutos y tú verificas cuando maneja la información. Y es precisamente no caer en los errores del pasado y escoger a los mejores administradores de justicia. Qué interesante lo que usted plantea en cuanto al concurso público y que sea de acceso a todos para que la gente sepa quién los está representando, pero hace referencia también a los errores del pasado. Cuando nosotros revisamos el sistema judicial venezolano, es muy complejo porque no solamente se trata del juez, del alguacil, de quien dicta una sentencia, de quien revisa, se habla mucho también del retardo procesal, que tal vez es uno de los temas más complejos del sistema judicial venezolano, porque incluso hay personas que están privadas de libertad sin haber tenido un juicio y habiendo superado ya la pena a la cual hubiesen sido condenadas, y esto es un tiempo que cómo tú reviertes este daño que se le ha hecho a este ciudadano. También está en los circuitos penales, son muchísimas aristas, pero usted mencionaba los errores. Yo quisiera saber, a la luz de su conocimiento, ¿cuáles son los errores más importantes que hay que corregir? El principal error que hay que corregir es la cabeza de los órganos jurisdiccionales, que es el máximo Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál es el principal error? Que sean elegidos a personas no idóneas a los cargos en el aspecto que no son especialistas en el área. Hay magistrados que han sido seleccionados teniendo una trayectoria en el área penal y son designados para la sala de casación civil, por darte un ejemplo. Y el error, cuando tú eliges a un magistrado sin el conocimiento pleno del área por la sala a la cual está aspirando, cuando llegan al cargo, existe un fenómeno en nuestro país que las competencias de los órganos que integran el poder público están determinadas en el marco de la Constitución, y los tribunales y el Tribunal Supremo de Justicia, que son los garantes de la legalidad, no les ha dado a ello, por vía de interpretación, darle una distinta a lo que está previsto en la Constitución y en la ley. El principal error del Tribunal Supremo de Justicia es donde la Sala Constitucional, por la vía de la interpretación, ha hecho enmienda, reforma de la Constitución, cuando no es una competencia dada constitucionalmente a la Sala. En el marco de la interpretación, cuando nos ponemos a ver el contenido de la Constitución con las interpretaciones que le ha dado, es totalmente distinta. La Sala Constitucional no tiene facultades constituyentes, y tanto es así lo grave del asunto que por vía de sentencia la Sala ha modificado la Constitución, donde inclusive para modificar algunas cláusulas del texto fundamental se requiere la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente, porque cuando tú tocas en DRINA los principios que rigen la estructura del Estado, la vía de la enmienda o de la reforma es por la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Te doy un ejemplo de esto. Hace unos años la Sala Constitucional suprimió la competencia que tiene el Estado, que recae en el Ministerio Público como el titular de la acción penal. El Ministerio Público forma parte del Consejo Moral Republicano. Por vía de interpretación, ante la omisión que tenga el Ministerio Público en fase de investigación, el Ministerio Público, si no tiene elementos suficientes como para presentar una acusación en contra de una persona, es el Estado quien está investigando. Por vía, y fíjese usted que de esto ha sido un gran dilema para los periodistas cuando el Ministerio Público ha hecho señalamientos y trata como acusado a una persona que está imputada y no ha sido sentenciada, y nosotros tenemos que tener muchísimo tacto como periodistas para tener ese argot legal y poder discriminar
que solamente el ente administrador de justicia, el TCJ, es quien emite sentencias y nosotros no podemos, en función de la reputación y la honorabilidad de ese individuo, señalarlo ya como acusado. Sí, por mandato constitucional, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, indistintamente que haya cometido un delito. Se le debería hacer un juicio oral y público y determinar responsabilidad penal, donde se le desvirtúa esa llamada presunción de inocencia. Y cerrando el ciclo a la reflexión que te hacía anteriormente sobre interpretaciones constitucionales, la sentencia de la Sala Constitucional le quitó la potestad al Estado y se la transfirió a la víctima afectada de un delito, donde esta víctima ejerce la acción penal para los delitos de acción pública, presentando acusaciones particulares propias, que es una facultad inherente al Estado, donde ya el Ministerio Público, porque no presentó la acusación dentro del lapso legal, la víctima ejerce esa potestad del Estado. Dentro de las denuncias que se formulan están sentencias de carácter político, falta de transparencia y de acceso a la justicia, retardo procesal y opacidad. Esto de sentencias de carácter político es muy importante porque se podría poner el cuestionamiento sobre algunas decisiones que toman ciertos jueces. Sí, totalmente. Dentro de un proceso penal, quien condena son las pruebas, no los jueces, pero pruebas que hayan sido obtenidas de manera lícita. Entonces, ve la importancia que se presenta en este tipo de procesos judiciales, donde hay personas que inclusive se le ha impuesto la pena del banquillo, que tienen 4, 5, hasta 10 años privados de libertad sin la realización de un juicio oral y vienen en una audiencia preliminar, que es una fase intermedia del proceso penal, y ese imputado, cansado del proceso, viene como especie de una negociación que si admite los hechos, te cambio la calificación y puedes obtener la libertad. Y esa persona que no cometió delito, para nada, que no se le va a poder demostrar, tú le dices que admitiendo los hechos se va en libertad, obviamente lo admití los hechos y va en libertad. Hay muchas decisiones en nuestro país que han quedado firmes, pero resulta ser que a través, cuando existe los fraudes procesales, la sentencia firme, que adquiere la cualidad de cosa juzgada, no es un derecho absoluto. Por vía de revisión constitucional, ante el Tribunal Supremo de Justicia, en sala constitucional, se puede denunciar eso. Entonces, la reflexión ¿es propicio hacerlo actualmente o esperar en estos vientos de cambio de la nueva composición del Tribunal Supremo de Justicia para ejercer esas revisiones constitucionales? Hay vientos de cambios, cosas para bien, debemos salir adelante. Entonces, la tarea aquí es que la sociedad civil se active en este nuevo proyecto que hay de reforma a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en la ampliación del Comité de Postulaciones Judiciales, que participen. ¿La ampliación del número de magistrados qué le parece? Bueno, cuando entró en vigencia nuestra Constitución actual, siendo aprobada el 15 de diciembre de 1999, las 6 salas del Tribunal Supremo de Justicia, todas las salas, están integradas por 5 magistrados, a excepción de la Sala Constitucional 7. Posteriormente fue modificada, la llevaron de 5 a 3 magistrados y la Sala Constitucional a 5. Se ha dicho que en la nueva reforma es la ampliación del Comité de Postulaciones Judiciales. No se ha dicho si se va a retroceder nuevamente a 3 magistrados por salas y demás. Yo soy del criterio que sí deberían de existir los 5 magistrados por salas, porque errar es de humano. Mientras más cabezas pensantes en el buen derecho estén en una sala, vamos a tener una mejor administración de justicia. Totalmente, y la administración de justicia y tener un sistema de justicia robusto le da certeza y serenidad a la sociedad y es un punto de equilibrio muy importante para la evolución. Gracias al doctor Andrés Mora Martínez, doctor en Derecho Constitucional, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista Venevisión.